Tenéis todo, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes. Si les parece, vamos a dar comienzo a estas segundas conferencias de la tarde sobre un tema también muy apasionante: viviendas para toda la vida, lifetime housing en inglés. En primer lugar, mi felicitación a la Fundación Caser y a la Fundación Pilares por la organización de estas segundas jornadas internacionales sobre atención a la dependencia, innovaciones para vivir en casa bien, de la casa, del hogar, del entorno. Vamos a hablar en estas conferencias. También en estas jornadas agradecer a mi ministerio, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a la Fundación Vodafone España y a la FEM, a la Federación de Municipios y Provincias. Gracias a todos ellos por elegirme para coordinar esta mesa, que estoy encantada porque estoy con dos grandes arquitectos, dos grandes profesionales y dos grandes amigos. En ese sentido, gracias también a ustedes porque están aquí y nos acompañan en esta tarde. Me van a permitir que me presente. Mi nombre es Cristina Rodríguez Porrero y dirijo un centro que pertenece a este ministerio, pertenece al IMSERSO, que es el CEAPAT. El CEAPAT es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, y en el centro realizamos muchos trabajos relacionados con el tema que nos ocupa en esta mesa, con el tema de la vivienda. Trabajamos en tres campos, que son la accesibilidad universal, el diseño para todos y las tecnologías accesibles. Y en ese sentido, como les decía y como veníamos comentando con uno de los ponentes también, hemos trabajado mucho en el desarrollo de normativa legal y de normativa técnica. No voy a hacer aquí una exposición, pero sí decirles que el Código Técnico de la Edificación, en sus nuevas versiones, pues ha mejorado mucho las posibilidades de adaptación de vivienda, y que también todo lo que es el Real Decreto de Rehabilitación de Vivienda y la Ley para la Rehabilitación de Viviendas también son hechos que nos dan ánimos, porque por fin parece que el tema de la rehabilitación de la vivienda surge con mucha importancia. También coordinamos temas de normativa técnica, por ejemplo, el Comité Internacional ISO sobre edificación y su entorno. Trabajamos también en una red internacional, sobre ciudades amigables con las personas mayores, para lo que el IMSERSO tiene un convenio con la Organización Mundial de la Salud y también a nivel nacional con la FEM. Y bueno, pues que es el tema de la vivienda y el tema del entorno, es un tema que trabajamos mucho desde el centro. Hoy vamos a tratar de temas importantes, de empoderar a las personas para hacer elecciones sobre su propio cuidado y para tener los apoyos que prefiere. La mesa anterior ha sido muy interesante también sobre este tema. Y esta libertad de elección es quizá el más claro índice de bienestar, y ello es especialmente real cuando se trata de la elección de la vivienda y del entorno en el que desarrolla su vida. Por lo tanto, apoyar a las personas mayores a vivir independientemente en su entorno habitual tiene mucho impacto en el bienestar físico y psicológico. Y para todo ello nos acompañan, como les decía hoy, dos grandes profesionales. En primer lugar, les voy a presentar a los dos, aunque cada uno hará su presentación, lógicamente. A la izquierda me acompaña Javier García Milá Lloveras. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es profesional liberal con especial incidencia en el diseño de equipamientos sociales para personas mayores y personas con discapacidad. Ha trabajado también en la redacción de planes de accesibilidad, y todo ello fundamentalmente a través de su estudio que se llama A+A, Arquitectura y Accesibilidad. Es miembro del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña y consultor de instituciones vinculadas a servicios sociales y a la accesibilidad. Patrón de la Fundación Salas para una vivienda accesible, y el IMSERSO, que es el centro del que depende mi centro, le dio un premio reconociendo su trabajo, y también la ONCE en Cataluña. Es profesor en diversos cursos y másteres de accesibilidad y gerontología en la Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Internacional de Cataluña. Participa también en el curso básico de accesibilidad del Real
al Patronato sobre Discapacidad y, bueno, es autor y colaborador de muchísimas publicaciones sobre accesibilidad y gerontología. Y, fundamentalmente, es un gran profesional, una gran persona y una persona muy, muy implicada en este tema de viviendas y entornos para vivir bien. Pues nada, Xavier, agradeciéndote muchísimo tu presencia hoy aquí, te paso la palabra. Simplemente dar las gracias a las fundaciones organizadoras Caser y Pilares por esta oportunidad de compartir con todos ustedes estas jornadas. Bien, como arquitectos que somos, pues lógicamente planos y cuestiones de estas son con las que nos sentimos más cómodos y es un poco también con aspectos que vamos a trabajar. Pero, de alguna manera, yo tenía interés primero en aproximarnos, sobre todo a los que somos menos próximos a estas problemáticas, a la problemática de las personas mayores en su casa, por esa vida cotidiana de las personas mayores. En principio tenemos el interior de la vivienda, los elementos comunes y el entorno urbano próximo como espacio, básicamente, de relación y de actividad de esa persona mayor. ¿Qué genera poder ir de la cocina al mercado? Genera autonomía, genera socialización, genera autoestima. Es decir, que esa posibilidad de comunicarse es importante. Pero ¿cuál es el principal problema de la accesibilidad para conseguir esa accesibilidad? Que la accesibilidad es una cadena que para que sea útil no se puede romper. Y ese es el gran problema de la accesibilidad, no es compleja. Que si la pendiente tiene que ser el 12%, el 10%, el 6%, pues se aplica ese parámetro y no hay más. ¿Cuál es el problema? Es que si yo en ese movimiento, desde la cama, al baño, a la cocina, al vestíbulo, a la calle, al bar, al mercado, eso, hay en algún punto donde se me rompe la cadena de la accesibilidad, no puedo continuar. Ese es el gran reto, el gran problema que tenemos los arquitectos, los urbanistas, para hacer un entorno accesible. Es como la cadena de una bicicleta. Si se rompe un eslabón, no sirve absolutamente para nada. Bien, otro aspecto que me permitirán, supongo que debe ser muy poco científico, pero al menos son reflexiones que yo me he hecho, las diferencias que para mí son muy importantes y sobre todo cuando veamos los ejemplos concretos entre un adulto con discapacidad y una persona mayor con discapacidad, con grados de dependencia, con simplemente el hecho de hacerse mayor. Incidencia de la afectación. Generalmente, para un adulto acostumbra a ser más localizada, con elementos que no están afectados. En cambio, en la persona mayor la tendencia es a la multidiscapacidad, al desgaste generalizado. En segundo lugar, la evolución de la discapacidad. En general es lenta, si no son enfermedades de tipo degenerativo, con una estabilidad. Muchas veces después de una enfermedad, después de un accidente, se genera una cierta estabilidad. En cambio, en la persona mayor la evolución es rápida, lo que origina más necesidades de accesibilidad prácticamente de continuo o en un periodo de tiempo muy corto. La diferente escala del tiempo, ya lo pongo entre comillas, que el adulto, para entendernos, puede esperar a que hacer un expediente, que le den la subvención y no sé qué, y puede hacer esa actividad o poder conseguirlo al cabo de un cierto tiempo, pero en cambio la persona mayor no puede esperar. Esas actuaciones para su autonomía, para su vida cotidiana, tienen que ser inmediatas. Posibilidades de autonomía. Generalmente para el adulto son importantes si el entorno es adaptado, si hay productos de apoyo que nos ayuden y si hay el soporte tecnológico a base de las TIC de domótica. En cambio, para la persona mayor son limitadas por la generalización de esta discapacidad que hace más difícil poder compensar. No hay elementos que puedan, de forma forzada, poder asumir y resolver situaciones complicadas. Reacción frente a los cambios. Generalmente en el adulto hay más posibilidad de asumirlos y, en cambio, la persona mayor tiene más dificultad para asumirlos, dificultad para incorporar nuevos hábitos o mantener los interiorizados a lo largo de la vida. Y les pongo un ejemplo concreto que nos hemos encontrado. Cuando en algunas viviendas hemos cambiado la cocina de gas porque era peligrosa por una eléctrica, cuando son eléctricas de esas que son totalmente planas y van de forma digital, pues a veces, en muchos casos, es difícil conseguir que esa persona interiorice, sea capaz de utilizar ese elemento. Seguridad.
El adulto acostumbra a tener una importante capacidad preventiva y, en cambio, eso no ocurre con el adulto mayor, que esa capacidad preventiva es menor, menos reflejos, menos memoria, confundir productos químicos con medicamentos, menos habilidad, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y, finalmente, la aparición de la demencia como factor de riesgo, que tiene poca incidencia en el adulto, en cambio, aumenta la angustia, la agresividad, posibilidades de autolesión, necesidad de escaparse de la realidad, fuga física, esos elementos pues, que habitualmente nos encontramos. Las reflexiones que ahora haremos, básicamente este esquema, que es un esquema genérico, que precisamente a mí me ha preocupado, que para poder llegar a la alternativa de la derecha constructiva hay que analizar, hay que entender cuáles son las dificultades del usuario. En definitiva, en este planteamiento de la izquierda, cualquier actividad analizada desde el punto de vista de la accesibilidad tiene dos componentes, que es el desplazamiento y el uso. Desplazamiento puede ser horizontal o vertical y se concreta físicamente, arquitectónicamente, ¿en qué se concreta? En un itinerario que tenemos que hacer accesible. El uso. Yo llego a un lugar, pero entro en el baño para hacer algo. Por tanto, ahí hay componentes de uso que tengo que resolver. Y ese uso también tiene dos componentes, que es la preparación o posibilidad de entrar en contacto con algo, el alcance visual, manual, auditivo, para poderme poner en contacto. Es decir, para poder utilizar un grifo, tengo que poder llegar a ese grifo. Para poder entrar en contacto visual con el espejo, me tiene que poder ser accesible. Y, finalmente, todo ese proceso de desplazarme y entrar en contacto es medio para conseguir el fin, que es ejecutar la acción. Abrir el grifo y lavarme las manos, estar en contacto con el espejo para poderme peinar o cualquier otro tipo de actividad. En definitiva, esto, ¿en qué se concreta? Físicamente hemos dicho que el desplazamiento es en un itinerario y, en cambio, cuando estamos hablando del uso, está en un conjunto de detalles de uso, que básicamente es lo que más nos vamos a centrar, que es los detalles de uso donde hay elementos arquitectónicos. Cuando hablo de arquitectura, lo que más me preocupa a mí son aquellos elementos fijos. ¿Dónde están en la vivienda? Están en el baño, están en la cocina. Por tanto, este esquema de desplazamiento y uso es el que vamos a utilizar a partir de ahora. En ese esquema que decíamos, la vivienda, los elementos comunes del entorno urbano, tenemos el interior de la vivienda, problemas de desplazamiento para poderme mover por mi vivienda, y de uso para poder utilizar los equipamientos de la vivienda, fundamentalmente los equipamientos, me refiero a los equipamientos arquitectónicos, cocina y baño. En los elementos comunes de la edificación, el desplazamiento es para poder entrar y salir de casa, y en el uso es para poder utilizar esos elementos que están en ese proceso. Encontramos buzones, podemos encontrar otros elementos de instalaciones o elementos comunitarios, elementos comunes. Y en el entorno urbano, en definitiva, el desplazamiento es por las calles, por los itinerarios peatonales, y el uso precisamente está en las piezas del elemento urbano, que para eso están, para que las podamos utilizar. Algunas imágenes muy rápidas de este proceso. En el interior de la vivienda, para poderse mover, ¿cuáles serían los principales problemas? Estrechez de pasillos y pasos, puertas también estrechas o inadecuadas, iluminación insuficiente, pequeños desniveles, serían en los escalones interiores, o grandes desniveles, las escaleras comunes o interiores de una vivienda en más de una planta. Carencia de espacios entre los elementos fijos de la cocina o el baño, eso es muy característico, especialmente mucho más en el baño. Exceso de mobiliario o elementos que dificultan el paso. Para poder usar, mecanismos, tiradores de todo tipo inadecuados, pavimentos en bañeras, en elementos que no son útiles, sanitarios poco adecuados al diseño correcto. Electrodomésticos de la cocina, por ejemplo, la cocina como esto que comentábamos, ¿no? Elementos que parece que puedan ser accesibles, pero que en definitiva no son tan accesibles para los usuarios. La necesidad de utensilios en el baño y objetos de uso en la cocina,
Y, bueno, almacenamientos demasiado altos, mobiliario inadecuado, grifos complicados, volumen insuficiente de timbres y o teléfonos. Cuando estamos hablando de los elementos comunes, para poder entrar y salir de casa, tenemos escaleras y peldaños, falta de ascensores, un grave problema, falta de pasamanos, rampas que a veces existen pero que son inadecuadas y falta de iluminación, reflejos, deslumbramiento, que es un gran problema de accidentes justo en ese gap de entrar y salir del edificio de viviendas. En cuanto al uso, pues podemos tener una puerta de entrada inadecuada, con identificación insuficiente, un diseño y ubicación de los interfonos poco útiles, o como aquí estamos viendo, pues que las cartas y el pobre cartero y el pobre usuario, pues en medio de la escalera tienen que empezar a hacer maniobras para poderla utilizar. En el entorno urbano, para desplazarse es el itinerario de peatones. ¿Cuáles son los problemas principales? Diseño inadecuado, trazado incorrecto, anchura estrecha, exceso de desnivel y la propia relación con el mobiliario urbano. Yo que desde ese itinerario pueda utilizar los elementos de uso que me ofrece la ciudad. Elementos de urbanización que los componen poco funcionales. Pavimentos deslizantes, vados inadecuados, alcorques de los árboles sin tapar, etc. Otro aspecto, longitud excesiva. Interferencias con otros itinerarios de vehículos a motor o bicicletas. Hoy día la ciudad es compleja y hay muchos itinerarios. Y los elementos de uso hemos dicho que era el mobiliario urbano. Por tanto, también tendremos diseño inadecuado de las características del objeto que lo tengan que hacer fácil, cómodo y seguro de utilizar. La ubicación, ¿dónde está? Para que yo pueda llegar a él, esta posibilidad de entrar en contacto con ese objeto que voy a utilizar para que sea accesible desde el itinerario de peatones y fácilmente localizable pues también para las personas con dificultades visuales. Y dotación suficiente, cantidad de los elementos necesarios, que hayan esos bancos, esos elementos, los diversos elementos de uso del espacio. Y otra cosa muy importante es la reparación y mantenimiento ajustados, porque a veces un elemento no bien mantenido es un peligro y, por tanto, es una dificultad. Pero vamos a centrarnos básicamente en el interior de la vivienda. Fundamentalmente en estas adaptaciones para personas mayores desde programas públicos. Diremos que hay dos puntos. Primero, que es una metodología, la metodología que se ha elaborado desde el Centro de Vida Independiente conjuntamente con Arquitectura y Accesibilidad. En definitiva, esta metodología no es una metodología previa o inicial que a partir de ahí se ha desarrollado estas experiencias, sino que precisamente ese trabajo conjunto pues, del Centro de Vida Independiente con Arquitectura y Accesibilidad, pues en estos programas que se iban haciendo desde la Diputación de Barcelona, desde el Ayuntamiento de Barcelona, a medida que se iban haciendo, se iban reflexionando, se iban modificando, se iban adaptando, se iban ajustando de alguna manera a las necesidades. Por eso sí que les quiero resaltar pues, que esta es una ponencia conjunta entre el Centro de Vida Independiente y Arquitectura y Accesibilidad que trabajamos conjuntamente. Por tanto, esa sería esa metodología que la explicamos primero, pero ya digo, es un poco fruto de esa dinámica de ejecución de los programas y después la experiencia de estos dos programas de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona, que en este caso aproximadamente se han hecho unas 3.000 actuaciones en diversas viviendas de personas mayores. De alguna manera, esta metodología elaborada conjuntamente entre el Centro de Vida Independiente y Arquitectura y Accesibilidad se basa en el Centro de Vida Independiente. Es un espacio físico que prácticamente es una vivienda domótica y, por tanto, es un espacio real. No es un showroom, sino que es un espacio real donde la persona va y puede utilizar el espacio. ¿Qué quiere decir? Que esa persona allí prueba cuál es la altura adecuada, cuál es el objeto adecuado para que después la implementación en su casa sea la más adecuada. Es decir, que previamente se haya podido saber cuál es la altura, cuál es el mobiliario adecuado, cuál es el objeto adecuado para implementarlo en el lugar adecuado. Por tanto, es un hogar digital, ahí están los temas de las TIC. Y otro punto importante es que es un equipo interdisciplinar de asistencia personalizada a personas dependientes
o con discapacidad. Y de lo que se trata es de mejorar la autonomía de las personas. ¿A quién va dirigido? Personas mayores, personas en situación de discapacidad, que sea permanente o sea transitoria. ¿Cómo se estructura? Pues es un espacio físico. Esta parte en amarilla es la vivienda. La vivienda que se compone pues, de una zona de recibidor, un comedor, una sala de estar, una cocina, un dormitorio. Y lo único que es diferente respecto a lo que sería una vivienda tradicional es que hay dos baños, uno detrás de otro. Uno es estructurado como ducha, como espacio todo él a nivel, y otro con bañera, porque las necesidades y las implementaciones son diferentes. Y también, dado que el baño es el lugar más complejo, un baño está equipado con más tecnologías, con más TIC, y en cambio el otro está con elementos más manuales. Es decir, en uno hay el grifo que uno acerca las manos y brota el agua, y otro está equipado con un equipamiento monomanta. Bien, hay una segunda área que es el área de investigación, muy importante para que todo aquello que en principio pues, no se sepa cómo implementar porque no lo ofrece el mercado, tratar de alguna manera de implementarlo. Ahí es importante la relación precisamente con toda una serie de partners como son Vodafone, Fagor, Roca, una serie de empresas importantes que colaboran en estos desarrollos. También hay que decir que en otra línea pues, el Centro de Vida Independiente colabora y participa en proyectos de investigación. Y finalmente está la zona de formación y de atención personalizada, donde se hacen los cursos y donde se atiende personalmente al usuario. Este equipo está compuesto pues, por de alguna manera, terapeutas ocupacionales, trabajador social, logopedas, fisioterapeutas, el médico de forma más circunstancial cuando lo requiere, y arquitectos e ingenieros para temas de construcción y temas de domótica. En definitiva, y para terminar, se realiza la evaluación de la persona a través de visitas en el Centro de Vida Independiente o en visitas domiciliarias, lo que permite ese informe de valoración y una propuesta de soluciones para, en definitiva, actuar en el domicilio mejorando o tratando de mejorar de alguna manera la autonomía personal de los usuarios en su casa. Este es el proceso, es decir, hay una primera visita, exploraciones complementarias si se requieren, visita al domicilio, un informe técnico, la propuesta y actuación de adaptación, la financiación, posibilidades de financiación, el aprendizaje, que también es importante, y el seguimiento para conseguir esta mejora real de la autonomía. ¿Cuáles son los ejemplos en concreto que, de alguna manera, se han desarrollado? Prácticamente o básicamente dos. Uno que es del Ayuntamiento de Barcelona y otro que es de la Diputación de Barcelona. Es decir, el de la Diputación de Barcelona es para todos los municipios, precisamente excepto el de Barcelona, que tiene su propia estructura. Y son coincidentes en algunos puntos, pero en otros también tienen sus diferencias. En principio, el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, ¿cuál es el objetivo? Es mantener la actividad de la persona mayor en su domicilio de forma segura y también cuidar al cuidador. Por tanto, a partir de ahí se produce este estudio personalizado de cada usuario para adaptar la vivienda con productos de apoyo o con obras para mejorar el entorno. De alguna manera, esto incide en las actividades de la vida diaria, en la autonomía personal o la accesibilidad, la seguridad es otro aspecto importante y, en definitiva, en general, la habitabilidad. La accesibilidad no es un elemento aparte de todo este proceso. ¿Cuál es la pretensión del programa de la Diputación? Promover la autonomía personal y la inclusión social. ¿Cuál sería, diríamos, la diferencia principal? Es que el objetivo del proyecto aquí es facilitar reformas básicas en la vivienda. Es decir, el aspecto constructivo, el aspecto de obras, es, de alguna manera, capital. ¿Por qué? Porque se entiende que los ayuntamientos tienen sus propias estructuras sociales y, por tanto, son esas estructuras sociales que tienen la visión conjunta de la persona quienes utilizan un determinado recurso. Por tanto, este es un recurso que la Diputación ofrece a los ayuntamientos. En cambio, en el otro caso, es una política social de un ayuntamiento que, lógicamente, tiene una versión más personalizada, más individualizada. ¿Cuáles serían los promotores en el caso de la Diputación de Barcelona? La propia Diputación
el Departamento de Trabajo de la Generalitat, porque se trataba también de dar trabajo a personas paradas del sector de la construcción, y en la primera convocatoria también el Fondo Social Europeo. Beneficiarios, personas de mayores de 65 años, con carencias de autonomía personal y con pocos recursos económicos y, como decíamos, identificados por los servicios sociales municipales. Actuaciones. Se han hecho 2 programas. El primero, 2009-2010, 1.680 viviendas sobre las que se ha actuado, y el actual, el de 2012-2013, que está en ejecución, pues se actúa sobre 1.152 viviendas. Financiación. Bien, en el primero, como comentábamos, eran esas 3 entidades. En cambio, en el segundo es la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos participantes. ¿Cuáles son los costes de la actuación media? 1.307 euros en 2009-2010 de obra, más 145 de coordinación. Es decir, aquí hay 2 contratos, uno para un contrato público, pues se puede presentar de alguna manera quien cumpla las condiciones que exige el contrato, y de alguna manera pues la primera parte del precio es el contratista, el coste de obra, y los 145 es la coordinación, la gestión de todo el programa. Este año el coste son 775 y 120, no porque las bases del programa plantearan una base de salida menor, sino que en la situación pues, de crisis las bajas del contratista pues, ha sido del 46% y de la empresa de coordinación pues, también ha sido una baja importante. Y los pagos, el primer caso eran 66 y 33 los municipios, y en este caso, precisamente en esta situación de crisis, lo que ha hecho la Diputación es aportar el 80%, dando a los municipios el 20%. Los municipios esta cantidad pueden repercutirla, si lo desean, al usuario, y eso ya cada ayuntamiento tiene su política al respecto. ¿Cuál es la metodología de trabajo, el proceso? Aquí hay como 4 elementos básicos, que es el usuario, el profesional sociosanitario, el profesional de la construcción y el constructor. El proceso, hay una visita de prescripción en el domicilio donde intervienen los 4 intervinientes. Consensuar esa solución entre todos, analizar las diversas opciones. Y ya por poner un ejemplo, a veces, pues sí, evidentemente la actuación principal es cambiar la bañera por la ducha, pero en la visita o en todo el proceso se puede ver pues, que esa persona que tiene muy bien cuidada la casa, pues el hecho de que la pared o la puerta esté en una situación deplorable, pues le crea una dificultad grave, ¿no? Pues esa posibilidad de también intervenir de una forma algo más global o integral. Tercer punto es el pedido del material, el proceso constructivo, que ahí está el constructor como principal actor. La visita al centro de vida independiente, si es necesario, para corroborar pues alguna duda que se haya podido producir exclusivamente en la visita domiciliaria. Hacer el presupuesto, que ahí está el técnico sociosanitario y el técnico de la construcción. El tema más constructivo, la propuesta, pues lógicamente la dibuja el arquitecto. Un proceso importante es que este tipo de actuaciones, si hay obras, se precisa de una licencia, y eso genera una dificultad importante y genera un proceso diferente y que hace mucho más complejo el proceso. Ejecutar la obra y la validación que pueda ser otra vez todo el proceso. En definitiva, hay un usuario, unas necesidades y unas propuestas. Para entendernos, puede ser un ambulante que necesita puntos de apoyo para el desplazamiento y, por tanto, se colocan pasamanos. En definitiva, el proceso siempre sería este. Y, de alguna manera, igual la mayor complejidad que se nos planteaba es de cómo ligar el conocimiento sociosanitario, más de una visión social, del trabajador social, del fisioterapeuta, del trabajador sociosanitario en su conjunto, con el conocimiento del arquitecto. En definitiva, para entendernos y simplificando, el sociosanitario, el profesional sociosanitario no sabe de construcción, el profesional arquitecto sabe poco o no sabe tanto de esa relación con el usuario. Por tanto, a partir de aquí se produjo este proceso de conceptualización
Primero, lugar de la vivienda que presenta dificultades. Básicamente hemos dicho que era el baño, en la cocina o ese cajón desastre que serían otros aspectos generales. Segundo, ¿qué actividad se desarrolla en el baño? Básicamente se han identificado tres: la higiene corporal, baño o ducha, uso del inodoro, uso del lavabo. En la cocina, uso de la cocina, el cocinar, uso de la fregadera y uso general. Y en los aspectos generales, pues estructurar en movilidad o en uso. Y en concreto, simplemente ciñéndome al caso de la higiene corporal, pues en el baño, para la higiene corporal, ¿qué actuaciones se pueden hacer? Sustituir la bañera por la ducha, sustituir el plato de ducha por la ducha, adaptar la bañera o adaptar la ducha. Es decir, de alguna manera, este es el requerimiento que hace el trabajador social cuando hace la petición. Y a partir de aquí, la segunda parte es cómo se responde desde la parte desde el punto de vista constructivo, pero tratando de entender, tratando de adaptarse a lo que sería el entorno social y de las personas mayores. Y en principio, de esta metodología, pues hemos llegado a la conclusión que necesitábamos como cinco grandes capítulos. Uno era obras propiamente dichas, otro eran grifos e instalaciones, un tercero eran complementos de uso, cuarto, eliminación de obstáculos y, finalmente, colocación de productos de apoyo. La obra. Si vamos a un ejemplo, veríamos que al final se han estructurado en 40 partidas de obra, no hay más. Lo que se trata es que estas partidas de obra incorporen todos los aspectos, para entendernos, sociosanitarios o funcionales vinculados a la construcción. Por ejemplo, en este caso, pues la bañera, cambio de bañera por ducha, pues ¿cómo se ha hecho? Es decir, menos de un metro a 1,20 m, de 1,20 m a 1,40 m y más de 1,40 m con un precio único. Y el cambio de bañera por ducha incluye ya todos los conceptos: desagüe, arranque, todos los conceptos. Por tanto, es un precio unitario que depende exclusivamente de la superficie. Se dan ya una serie de condiciones para que de alguna manera se pueda plantear. Lo mismo, de alguna manera, pues ocurriría con las duchas. Sería un proceso absolutamente similar. Y, por ejemplo, en el caso del inodoro, ¿qué se plantea? Pues se ha buscado en el mercado y se han encontrado 6 tipos de inodoro que nos pueden funcionar. ¿Cuál es la altura adecuada de un inodoro? La del usuario, la de la rodilla hasta el suelo. Claro, si uno va y coloca el inodoro Civic de la marca Roca, que dicen que está accesible, para el 90% de los usuarios mayores les quedará excesivamente alto. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues sencillamente buscar en el mercado, y resulta que el mercado ofrece desde el Access, que tiene 48 centímetros, al Access con salida horizontal, que tiene 46, el Meridian, que tiene 44, el Meridian Compact, que es más reducido para baños pequeños, y el Victoria, que hace 38. Es decir, que sin tener que poner elementos añadidos, tenemos entre 48 centímetros y 38 centímetros toda una serie de gamas de productos que ofrece el mercado. En principio, también lo que se ha tratado es de buscar elementos que ofrece el mercado en general, porque acostumbran a ser más económicos, tienen un mantenimiento más fácil, la reposición en ese sentido es mucho más sencilla. Por tanto, con instalaciones, diríamos que es lo mismo, igual este caso es paradigmático. En definitiva, al final, cuando en una bañera tenemos que cambiar los grifos, ¿qué se nos puede plantear? ¿O cuáles son las partidas que hay? Una partida es el tipo de grifo en vertical, otro es el tipo de grifo en horizontal. Este mismo horizontal y vertical con desplazamiento o no desplazamiento de la grifería respecto al lugar de origen. Y la tercera opción es cuando es a base de una grifería termostática. Por tanto, con eso, en principio, más o menos se tienen cubiertos estos elementos. Complementos de uso, pues son en definitiva pues, pocos. ¿Y qué serían? Pues la cortina de ducha y otros elementos de alguna manera complementarios. Eliminación de obstáculos. En ese caso, por ejemplo, es eliminar el bidet, eliminar un mueble que molesta, eliminar elementos de ese tipo. Y la colocación de ayudas técnicas pues, o de productos de apoyo, pues ya la conocemos bien. A partir de aquí,
¿Cuáles son las intervenciones? En el baño la prevalencia es del 90%. En la cocina tenemos un 3% y en general esa prevalencia es del 3%. Fíjense que los usuarios en un caso y en otro se parecen mucho. En definitiva, ¿quién es el usuario de ese tipo de programa? No la persona con 65 o 67 años. Generalmente es a partir de 75 o 78 que se genera esa necesidad o esa inseguridad al utilizar ese tipo de elementos, ¿no? La satisfacción en ese sentido es importante, ayuda muchísimo a sentirse seguro en casa, a ser más autónomo en casa. Y, bueno, cuando se consulta cómo ha cambiado el día a día, pues lo que se manifiesta es muy claro. Lo mismo pasa en la Diputación, la actuación 70% en el baño como prevalencia máxima. Y vemos lo mismo, entre 75 y 85 años es el paquete fundamental de usuarios. Y también, ¿qué tipo de usuarios? No el independiente sin dificultades, sino el independiente con dificultades o el parcialmente dependiente, es el gran paquete que se beneficia de estas circunstancias. Y una cuestión que hace mucho referencia a España, que es el 81% son de propiedad. Y la valoración realmente es muy buena de los usuarios. Por lo tanto, para terminar, veremos algunos ejemplos al respecto, ¿no? Pues, cuando hacemos intervenciones con productos de apoyo, pues las características, ¿no? Los andadores, elementos para levantar, darle más altura al mobiliario y los pasamanos en los pasillos. Objetos de uso, esta silla es muy útil en las cocinas y elementos más de uso en la cocina. Cuando hay que adaptar la bañera, pues las sillas estas para poder entrar y salir, todo tipo de agarraderos, pues son importantes. Lo mismo para calzarse, para peinarse y también para comunicarse, para escuchar el timbre, temas que van más vinculados a problemas del oído. El baño. Bien, ¿cuál es el proceso? Y simplemente creo que hay un aspecto importante porque siempre lo preguntan. ¿Estas soluciones cumplen la normativa de accesibilidad? Yo les diría que no hay ni una. Es decir, si lo que tenemos que hacer es poner puertas de 80, que se abran hacia afuera, correderas, 80 centímetros al lado del inodoro para hacer la transferencia y todo eso, es imposible, no se podría hacer. Pero, en definitiva, se puede hacer algo. Eso es lo que se ha tratado un poco de hacer aquí. Bueno, este es el tipo de soluciones que se plantean. Y en algún caso sí que, como aquí lo estamos viendo, pues ha hecho el giro de la puerta cuando ha sido en ese sentido necesario. Pero claro, cuando tiene uno 2 tabiques y el pasillo hace 90, pues no hay posibilidad de poner una puerta de 80. Cuando también es verdad que generalmente la persona mayor con dependencia de ese tipo se utiliza más la silla de baño más que la silla de ruedas. Es el elemento que se utiliza y, por tanto, de alguna manera, ese es un punto que nos ha sido muy útil, ¿no? Bueno, hay ejemplos de muchos tipos, pero simplemente me gustaría, de alguna manera, plantear, primero, esta funcionalidad de la silla de baño como alternativa cuando el espacio es pequeño, porque si tuviéramos que ampliar los baños sería absolutamente imposible. Por tanto, ese elemento que es la silla de ducha que nos permite pues, utilizar el inodoro, podernos bañar o poder utilizar el lavabo, pues es un elemento realmente importante. Y generalmente la transferencia, el paso a ese elemento se produce en la habitación. Igual lo que, como reflexión, para llegar a las conclusiones finales, diría que en función de la anchura del baño nos hemos ido encontrando con soluciones, con posibilidades de soluciones diferentes. Cuando tenemos el baño amplio como este, 1,67 m, eliminar el bidet y generar todos los elementos a un lado es una solución magnífica, es una solución muy sencilla y no tiene ningún tipo de dificultad. Pero ¿qué ocurre cuando vamos reduciendo esta anchura? Muy bien, aquí también podemos hacerlo, sacamos el bidet y, por tanto, nos da una solución de este tipo. Pero esto, a 1,38, diríamos que estamos ya prácticamente en el límite de esa opción. Siempre, cuando tenemos las piezas colocadas en esta situación, si las podemos colocar en un único espacio, estamos agrupando el espacio disponible. Pero a partir de una cierta dimensión, que es esta que hemos visto en este caso, ya no nos cabría la posibilidad de entrar con esta silla de baño por delante del inodoro. Y, por tanto, nos obligaría ya a
cuando es más estrecho o colocar el inodoro en esta posición, pero ¿qué ocurre cuando en lugar de 1,22 tenemos 1,02? Pues a partir de ahí, y piensen que hay casos en que no se puede resolver, porque si tenemos una vivienda en 2 plantas y queremos que en la planta baja pueda vivir el usuario, muchas veces tenemos que adecuar el baño de cortesía. Por tanto, a partir de ahí, lo que hay que empezar a pensar es en soluciones donde el váter y la ducha están incorporados en un mismo elemento. Por tanto, yo me puedo colocar encima del inodoro o me puedo colocar encima de la silla de ducha. Vamos a situaciones más estrechas, voy llegando a los límites. Fíjense ustedes este baño, pues qué cambio, pero siempre con esa opción de que sobre el inodoro. Y estamos en 0,80, fíjense ustedes cuál era la situación inicial del inodoro y en definitiva pues lo que se ha hecho es poner un inodoro y poder ducharse encima de ese elemento. 0,74 centímetros y 0,66, que es el caso más reducido en el que hemos tenido que actuar. Es increíble, ¿no? Pero también a veces el problema es el paso entre este elemento y ¿no? Y, por tanto, la solución es poner un lavabo en el sentido más estrecho para que nos pueda caber este elemento. En estos baños de cortesía, fíjense que al final la solución, ¿cuál es? Es convertir el inodoro, hacer una ducha en el suelo y, por tanto, esta es la zona de ducha y esta es la zona de lavabo. Incluso en situaciones más pequeñas, como podemos ver en este caso, pues que la solución de la izquierda era absolutamente inviable y la de la derecha, como mínimo, permite esa utilidad. Aún en recintos más pequeños, donde solo hay un inodoro y se ha puesto esta ducha. Conclusiones. Pues pensamos que sí, que de alguna manera de todo eso, después de tantas actuaciones, es interesante hacer reflexiones. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos hecho ha sido plantear una matriz y hemos ido colocando las soluciones en cada punto. Y, por ejemplo, es interesante porque uno se ve que este baño tan estrecho, en el momento que el acceso es por aquí, lógicamente, el lavabo puesta en esa situación es la que te da el paso para ahí. Segundo, que esa puerta tiene que abrir para aquí, no para aquí. Es decir, esto no lo dice la normativa, pero está claro que funcionalmente eso es correcto. Pero esa misma dimensión no tiene nada que ver cuando la puerta es en el otro sentido, porque en el otro sentido lo que nos está matando, para entendernos, es la poca anchura o la poca espacio que tenemos para colocar ese lavabo. Por tanto, sí que creemos que se pueden sacar conclusiones al respecto en cuanto a medidas más frecuentes del baño, en cuanto a ubicación y orientación del plato de ducha, en cuanto a ubicación y modelos de inodoros, que antes lo hemos visto. Y, por tanto, con esto, como además el tiempo es muy justo, pues ya lo daríamos así por terminado. Muchas gracias. Pues, Xavier, nos hubiéramos quedado mucho más tiempo oyendo y viendo cómo hacéis milagros para solucionar las cosas, pero tenemos que dar paso al siguiente ponente. Luego, por favor, guarden las preguntas, que tendremos un interesante coloquio. Entonces, les voy a presentar a mi buen amigo también. La verdad que es una suerte estar entre amigos. Miguel Ángel Mirá. Miguel Ángel, como les digo, es arquitecto y es presidente de la Asociación Jubilares. Es una asociación muy activa, que se mueve mucho, muy innovadora y que está haciendo un trabajo muy interesante sobre comunidades autogestionadas de mayores que viven en un entorno diseñado por ellos mismos. La Asociación Jubilares, yo creo que todo esto nos lo va a contar mucho mejor ahora Miguel Ángel, utiliza la adaptación de un método, el método Nielsen, de procedencia danesa, y también sigue el modelo AICP, Atención Integral Centrada en la Persona, y también tiene pues muy estrecha colaboración con la Fundación Pilares, de la cual también pues nos sentimos muy orgullosos. O sea que, sin más, que tú lo vas a contar mucho mejor de todo lo que yo puedo hacer, Miguel Ángel, te pasamos la palabra. Buenas tardes. Lo primero, naturalmente, agradecer a la Fundación Pilares y a la Fundación Caser la organización de estas jornadas y también a Vodafone y a la FEM y al Inserso, naturalmente, que las hagan posibles. Nosotros estamos aquí para hablar de este tema de las comunidades autogestionadas porque en nuestro modelo la atención a domicilio, que es de lo que más hemos estado escuchando hoy, es un pilar fundamental.
En primer lugar, yo soy el presidente de una asociación que en realidad está formada ahora mismo solamente por arquitectos, en el futuro estará formada por los jubilares que se vayan haciendo, es decir, por las propias entidades. Y nuestra historia empezó justamente en 2009, cuando, diseñando un edificio geriátrico para una administración del Estado, nos dimos cuenta que el modelo que estábamos utilizando o que el modelo que nos pedía el cliente que usáramos, a nosotros no nos parecía que estuviera muy actualizado y empezamos a investigar en tipologías para residencias para personas mayores. Como arquitectos nos fuimos, como siempre, hacia las tipologías, es decir, hacia los resultados, los edificios, pero un buen día vimos aquí a los amigos de Travensol en 2011 y nos caímos del caballo al darnos cuenta que la cuestión no eran las tipologías arquitectónicas, sino los métodos participativos para diseñarlas. Lo que se veía a través de estas personas era que ellos eran auténticamente los protagonistas de su vida, de su proyecto vital, y esto nos causó un gran interés y desviamos nuestra atención, y así es como descubrimos el asunto este de el senior cohousing, ¿no? En 2011, entonces, en 2012, mejor dicho, ya firmamos un convenio con la asociación, con la Fundación Pilares, puesto que en el modelo de senior cohousing internacional no quedaba muy claro cómo era el sistema asistencial. Nosotros necesitábamos un sistema asistencial que fuera coherente con el tema de la autogestión y del autodiseño y a través de ese trabajo el año pasado ya definitivamente decidimos crear la fundación, la asociación. Luego ha sido un trabajo de 3 años hasta llegar a la conclusión de que el mejor instrumento para poder ayudar a las personas a que se hicieran un sitio donde vivir era el hacer esta asociación que hemos creado. Por lo tanto, para nosotros hablar de comunidades autogestionadas y con atención y apoyos a la carta, por así decirlo, es lo mismo que hablar, o sería traducido, hablar de un senior cohousing que hemos llamado jubilar aquí en España, porque le aplicamos esta novedad o esta cosa que no está definida en el catálogo internacional de la atención integral y centrada en la persona, de la que hablaré luego muy brevemente, pero desde luego yo no soy el especialista en el tema de atención integral y centrada en la persona, pero son sistemas coherentes por su origen, digamos, ¿no? El origen un poco de estos senior cohousing, de estos modelos cooperativos, desde luego los podemos encontrar a principios del siglo XIX en los orígenes del cooperativismo y en aquellos primeros, aquella idea utópica del falansterio y un primer familinsterio que se hizo a mediados del XIX, donde los trabajadores eran los propietarios del sitio de la fábrica, vivían en él, etcétera, ¿no? Es curioso que una de las primeras correcciones físicas que se hizo en aquel familisterio fue poner una cocina en cada una de aquellas viviendas para que tuvieran más privacidad las casas. Se produce otro salto importante en el momento en que a primeros del 20 se hacen en Europa simultáneamente, en Holanda y en Escandinavia, en Berlín también, en Londres se hacen algunas casas con cocina central, que eran viviendas donde en la planta baja pues había un sitio donde se hacía la comida y se podían hacer también cuestiones de lavandería, etcétera, para la comunidad. En aquel momento tienen un papel muy relevante luego con ese modelo, especialmente en Suecia, el movimiento feminista, reivindicando que este modelo permite a las mujeres tener más tiempo para dedicarse a los asuntos públicos y no estar solamente en la casa. Y, por así decirlo, el nacimiento de lo que ahora entendemos por el cohousing moderno lo podemos llevar a los años 60, ya del siglo pasado, y simultáneamente ocurre un fenómeno ahí a finales de los 60, tanto en Dinamarca como en Holanda. En Dinamarca impulsado por un arquitecto y con un grupo de amigos con cuestiones más relativas a cómo van a vivir nuestros hijos, dónde estaría bien que se desarrollaran. Y en Holanda, porque una mujer pone un anuncio en el periódico diciendo tengo hijos y tal, estoy desesperada, necesito vivir en un sitio donde me ayude, donde encontremos ayuda vecinal, ¿no? Hago hincapié en este origen porque, frente a algunas cuestiones que se suelen decir es que esto es para gente especial, veremos luego que en realidad esto es para gente completamente normal, en realidad son modelos prácticos. John Keylock, este arquitecto joven
inglés ha resumido un poquito con una investigación, pues un poco lo que él considera que son las 3 tipologías principales del cohousing. Me imagino que, a ver, esto cómo se ilumina. Bueno, que tendríamos ahí a la izquierda abajo en el dibujo lo que él llamaría el modelo danés, ¿no?, de un conjunto de 15 o 20 casas en torno a una casa común con todos los servicios comunes. Un modelo más en el centro a base de racimos, el modelo holandés, que permite crecimientos bastante grandes, porque cada uno de esos racimos son de 8 o 10 viviendas con su cocina común y entonces se pueden agrupar varios de estos racimos y formar comunidades que a su vez tienen otros servicios comunes agregados. Y lo que podríamos llamar el modelo sueco, que no sabría yo muy bien por qué, ha evolucionado muchas veces hacia reformas en altura de edificios, incluso hasta, pues, como por ejemplo se ve en esa sección, cogiendo la planta baja y una planta intermedia para servicios comunes y la gente sigue viviendo en las casas. Esto es, digamos, solamente lo que es la tipología en cuanto a qué pinta tienen los edificios, ¿no? Lo que es importante es sobre todo qué pinta tienen las comunidades, ¿no? El senior cohousing es algo que ocurre que aquellas primeras generaciones empiezan a ver que son minoría en estas comunidades, que se quedan en un 15%, bueno, reflejan un poco la realidad normal y corriente de sus sociedades. Muchas veces en los cohousing hay otro 15% que son niños, gente que trabaja, y hay personas mayores que empiezan a ver que son minoría y que la vida en estos sitios no pueden, hay ciertas decisiones que no les convienen, etcétera, y por eso empiezan a crearse algunos senior cohousing. También otra vez vuelve a ser Holanda y Dinamarca, ¿no? En Dinamarca el primer senior bofællesskab se hace en el año 87, ¿no? Y hay una asociación que se llama BIC, Boligtryghed Centrum, eso que está ahí apuntado, y que es una asociación de consumidores que en principio se creó en los años 60, dirigida un poco por periodistas, y en los años 90 pues bueno, pasan a dirigirla arquitectos. Los arquitectos, como siempre, se ponen a intentar hacer cosas e intentan hacer programas piloto en ayuntamientos, con 5 ayuntamientos, y aquello no prospera mucho, hasta que descubren que en muchos ayuntamientos lo que se hacen son unas dinámicas de grupo donde las personas mayores van a hablar de cuáles son sus necesidades, ¿no? Y como conclusión, muchos mayores deciden vivir juntos. Se dan cuenta que entonces el asunto es que primero hay que crear una comunidad y que esa comunidad, por así decirlo, toma de forma natural, o puede llegar a tomar de forma natural, la decisión de construir un sitio para vivir. Dándole la vuelta al procedimiento, si en 5 años habían hecho 2 o 3, en los siguientes 5 o 6 hacen casi 60, ¿no? Es decir, el modelo es exitoso por el sistema de funcionamiento y participativo de la gente, ¿no? Y en Holanda pasa un poco lo mismo, se produce una gran demanda de personas mayores que quieren salir de sus cohousing o que quieren tener un cohousing especializado, y entonces se crea una asociación ya en el año 84, pues parecida a la que nosotros hemos hecho aquí, que lo que intenta es lo mismo, ayudar a que la gente se hagan sus propios senior cohousing. Yo creo que hay 2 elementos de difusión muy importantes del senior cohousing. Esto es muy reciente, la difusión me refiero, que desde luego tenemos al americano y Charles Durrett y a su mujer, y que forman este estudio, McCammon y Durrett Architects, que estos están allí en Estados Unidos, pero estos descubrieron el modelo aquí en Europa, en Dinamarca, y publicaron un libro en el 88 que hablaba por primera vez del cohousing, y ahora en 2009 publicaron ya otro muy específico, un manual para hacer senior cohousing, ¿no? Y otro modelo que también ha sido muy visitado aquí en Europa es este, el Farknappen, ¿no? Que está en Estocolmo. Y este es un modelo muy apretadito. Esto es un edificio que tiene 43 viviendas con unas zonas comunes de solo 350 metros y en una parcelita de 1.100 metros. Y, sin embargo, de una enorme actividad, porque ha sido un modelo de autogestión y es un modelo de creación de los propios usuarios. ¿Qué tienen en común los senior cohousing en más o menos en los 10 o 15 países que más extendidos están, ¿no? En primer lugar es, como digo, la metodología participativa, ¿no? Democracia y autogestión. Aquí no hay grandes líderes, ¿no? Inician el proceso ellos, aprenden a trabajar juntos a través de los métodos, el método Nielsen que ha mencionado Cristina, diseñan el edificio con los arquitectos
y formulan y establecen sus normas de convivencia. Otra cosa que les distingue es que tienen zonas comunes significativas, es decir, más grandes en comparación con las que podemos tener en nuestros bloques de viviendas, y muy importante que estas zonas son extensión de la vivienda propia, es decir, no son, como en el caso de unos apartamentos con servicios, pues un sitio donde hay una peluquería que está cerrada si no está la peluquera, o unas cocinas que gestionan una empresa de catering, ¿no? Todos los servicios comunes son extensión de tu vivienda y, como tú has participado en el diseño, tú has decidido qué zonas comunes son las que necesitas. Tiene sentido porque existe una motivación clarísima de por qué estoy viviendo aquí y qué nuevo proyecto de vida se me pone por delante. Y luego, desde luego, tienen intenciones comunitarias en el propio diseño. Diseñar las zonas comunes para que se favorezca el uso, no para darles la espalda, ¿no? También son centros que establecen con gran facilidad algún tipo de actividad social, ¿no? Y todos buscan, desde luego, y esto es una componente clarísima, ese soporte emocional que voy a necesitar para, desde luego, no tener problemas de soledad cuando sea mayor y para encontrar los apoyos que voy a necesitar en momentos de fragilidad, sobre todo. Greg Bamford ha hecho un estudio sobre esto del senior cohousing en Holanda y en Dinamarca, ¿no? Y nos dice que él encuentra 3 razones fundamentales para el éxito de los senior cohousing que ya llevan funcionando más de 30 años y desde su estudio él no ha visto ninguno que se haya cerrado o que se haya malogrado. En primer lugar, es algo que él insiste, estos son viviendas para gente normal, es decir, no es esa idea de es que somos gente alternativa, que nos vamos a vivir a un sitio, no, es al revés, es una vivienda alternativa para gente completamente normal porque parten de un asunto muy pragmático, que es que una familia o unas personas mayores pueden vivir perfectamente en su casa, pero están mejor si además tienen buenos vecinos que les ayudan. Esto lo digo porque siempre está esa cuestión de esto, es que es gente que quiere cambiar el mundo. Repito, esto es una cosa completamente pragmática y normal, ¿no? Por lo tanto, no son sistemas sectarios, no es que haya un líder carismático, hemos dicho antes que su funcionamiento es autogestionado, que es democrático, ¿no? Y suelen ser absolutamente abiertos al medio, están relacionándose con las cosas que pasan en su barrio, incluso en el caso de los senior cohousing, que disponen de más tiempo, organizan cosas con el barrio o con el colegio o con lo que esté por allí más cerca. Desde luego son sistemas, eso sí, más colaborativos que los normales de viviendas que conocemos. Luego resulta ser una idea muy segura, ¿no? Es decir, están siendo muy duraderos y mantienen la cohesión, aunque haya rotación de gente viviendo allí. Ninguno ha derivado mal hacia modelos gueto o extraños o de gente muy friki, ¿no? Y este hombre piensa que es porque existe muy buen equilibrio entre lo privado, lo comunitario y la vida social que suelen desarrollar estos centros. Y en parte esto ocurre porque este método Nielsen que os he descrito antes y toda la metodología que se usa es muy colaborativa y dura un tiempo, evidentemente. Si yo decido vivir con los amigos, ya sea en el edificio donde vivo y lo tenemos que restaurar o reformar, o me quiero ir a otro, eso va a ser un proceso que va a durar 2 o 3 años, que si estoy en un buen proceso participativo voy a generar suficientes inercias como que eso ya se mantenga por el tiempo bastante bien, ¿no? Se absorbe deserciones porque durante ese proceso incluso hay gente que se desapunta y otros nuevos que entran y se integran bien. Y luego otra razón del éxito que él ve es que es coherente con la diversidad. Esto está en muchísimos países del mundo con todas las tipologías, todos los tamaños, todos los sistemas económicos, en bloques, en chalés, dentro de las ciudades, en los extrarradios, en cualquier sitio. Incluso hasta distintos niveles de tenencia dentro del cooperativismo, ya sea con una participación mayor, sistemas de alquiler, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo nos juntamos ahí el senior cohousing y esto de jubilares que hemos creado aquí? Bueno, lo primero era, ya se está usando más el término senior cohousing en España, pero en principio en España no gusta usar términos así ingleses y, por lo tanto, se trataba de buscar un término que aquí pudiéramos entender.
tiene, desde luego, como características en cuanto al diseño asistencial, que es por lo que ligamos esto con lo de la atención integral y centrada en la persona, el tema de que pensamos que un sistema de autogestión tiene que tener un sistema de atención a domicilio, no un sistema de staff permanente como una residencia u otros tipos de centros, ¿no? Que tiene que, por lo tanto, aprovecharse también de los sistemas públicos o privados que existan fuera. Pensamos que la metodología tiene que ser, la coherente es la de la atención integral y centrada en la persona, que es una metodología que hace mucho hincapié en el tema de la autonomía personal y en el desarrollo de las preferencias y gustos de la gente. Es un poco lo mismo que nos pasa con lo que llamaríamos la educación centrada en la persona, es decir, métodos asistenciales o educativos no directivos, métodos que salen de la persona, ¿no? Que es la que genera, según sus preferencias, el tipo de asistencia. Este gestor de casos del que antes hemos estado hablando, esta especie de persona que aún no existe, nosotros, digamos, lo necesitamos. Entendemos que un gestor de casos para un jubilar puede hacer que cunda muchísimo las asistencias y los recursos disponibles hoy en día en nuestro medio, ¿no? Puede estar aconsejando a esa gente desde el principio que se mudan, que están en una buena situación, conocerles con tiempo, ir viendo su evolución, aconsejarles en cuestiones preventivas. En fin, nos parece una figura central y desde luego, la Fundación Pilares está en intentar proveer a los primeros jubilares que se hagan de este gestor de casos. Ya veremos cómo se hace eso, pero también está implicada o queremos implicar a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y pensamos todos que tiene que ser un profesional independiente. La idea, desde luego, es que aquí se pueda estar hasta cualquier nivel de dependencia. Es cierto que si no, en España es muy complicado que la gente se meta en este lío si piensa que al final va a tener que ir de todas maneras a una residencia. Esto lo que implica es algo que nosotros hemos llamado el diseño adaptado y adaptable. Es decir, no solamente tienes un gestor de casos que está pensando en que vas a recibir un sistema de ayuda de dependencia hasta cualquier nivel de dependencia, sino que en el diseño de la casa tiene que ser adaptado y adaptable. ¿Qué es esto de adaptado y adaptable? Estamos hablando de un modelo hogar, es decir, esto no es ni un centro hospitalario ni es un hotel. Luego, por lo tanto, la gente vive en algo que parece una casa. Simplemente tiene que estar diseñado de manera que con unas pequeñas reformas o implementaciones podamos transformar aquella casa, porque ya los tamaños estén adecuados y ciertas reservas de ciertos elementos ocultos, podamos transformarla en un sitio para cualquier nivel de dependencia. Es decir, no tiene mucho sentido hacer 20 casas todas con una barra si en realidad a lo mejor solamente se necesita barra en una, pero sí que es importante que todos los baños tengan la posibilidad de atornillar fácilmente una barra. La atención integral y centrada en la persona, yo no soy un especialista en ello, pero recuerdo el principio de autonomía de la Ley de 2006, la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, esto es muy importante, pensan que esto es la definición del artículo, una definición que viene en el artículo 1 de la Ley de Autonomía, y la atención integral y centrada en la persona se basa en ella y a partir de unos principios que tenéis ahí en la pantalla, desarrolla unos criterios de asistencia y supongo que este esquema ya lo conocéis sobradamente. Por lo tanto, el Senior Cohousing sí que es capaz de responder a cómo y a dónde envejecer bien. Recordad que el año pasado fue el año del envejecimiento activo. Un Senior Cohousing es un ciclo continuo de oportunidades de seguridad, participación y salud. O sea, no es yo el viernes me voy a una actividad para hacer envejecimiento activo, que está muy bien que se haga, pero esto es una forma de vida, en realidad, completamente enganchada. Yo salgo por la puerta, me siento seguro, conozco a mis vecinos, me puedo hablar con ellos, eso me facilita enormemente la participación y me facilita, por lo tanto, implementar cualquier hábito saludable y así de nuevo vuelvo a estar seguro y es un ciclo constante. En casa con autonomía y soporte emocional es un poco el arranque que tiene cualquier grupo. Yo quiero ser autónomo, yo no quiero ser una carga para mis hijos. Luego
el grupo generalmente da otro salto, y es que se da cuenta que además de resolverle unos problemas concretos de asistencia o de dependencia o de no ser una carga o incluso de ahorro económico, se dan cuenta de que pueden además, tienen una oportunidad de hacer un diseño, rediseño de su vida. Ahí se produce con un grupo que tenemos, es como que de pronto han visto la luz porque ya no están hablando de problemas de dependencia, sino que se dan cuenta que pueden hacer un montón de cosas juntos que no podían hacer. Como siempre dice Jaime, vivimos de proyectos, no de recuerdos, ¿no? Y la atención integral hasta cualquier nivel de dependencia. Estas diapositivas que vamos a ver ahora, las voy a pasar así como si fuera una película, son de muchos países de Europa, pero veréis que el ambiente es parecido porque yo creo que porque los principios participativos y de iniciativa son los mismos, ¿no? Suelen ser diseños en general en torno a una casa común. Desde la casa común, desde casi todas las casas se puede ver la casa común. No tienen por qué ser en forma de manzana como está aquí dibujado, simplemente que muestra bien esa idea de que todos miramos a una casa común. Es más importante tener la visión sobre la casa común que el que todos tengamos orientación sur, por ejemplo, ¿no? El aspecto que tiene aquello es que luego es una casa, no es un aspecto industrial el de las cocinas comunes, ¿no? Entonces se reúnen en cualquier parte para tomar sus decisiones y autogestionarse, ¿no? Es muy típico esto de si estoy en el jardín de adelante, me podéis interrumpir, si estoy en el jardín de atrás es que quiero estar tranquilamente sentado leyendo, ¿no? Veis qué paradojas, ¿no? De estas personas con un andador y aún así se han hecho una casa con 2 plantas. Pues estos deben ser los ricos del pueblo, ¿no? Porque tienen una casa más grande que los demás. Las actividades en la cocina, por lo tanto, no están profesionalizadas, todo el mundo participa. Esto se parece mucho más a una sociedad gastronómica vasca, ¿no? que a unos apartamentos con servicios o a un hotel donde hay unos profesionales que no se puede entrar. Aquí cualquier persona está participando en las labores de cocina según sus capacidades. Esto, por ejemplo, es allí en Suecia, en el Farknappen. Las cosas que se aprenden, las cosas que unos enseñan a otros, desarrollando vida cotidiana y trabajos para la comunidad, ¿no? En muy poquito espacio. Esto también es Farknappen. En el mismo taller hacen allí esto, o cortan y arreglan los muebles, o preparan las plantas para plantar en el jardín. El aspecto de la vivienda privada es fundamental. Si alguna pega estamos teniendo con los primeros programas piloto aquí de asistencia integral y centrado en la persona en residencias, es que a veces no se ha podido adaptar la habitación de la residencia para que, por ejemplo, tengan una pequeña cocinita, de tal manera que esa persona no termina de tener toda su privacidad y se producen roces. La privacidad es fundamental para que no haya luego roces comunitarios. Cuando yo estoy harto me retiro, o incluso es que participo poco. Hay gente que participa muy poco, que dice: a mí lo que me gusta es saber que ellos están ahí fuera. Tiene que haber total libertad en eso, ¿no? Los espacios comunes pues no tienen la pinta de esos espacios comunes a los que estamos habituados, porque son una prolongación de tu casa. De nuevo hablo del gestor de casos. De momento aquí algo en proyecto, pero que esperemos que ocurra, que desde luego les aconseja en mucho más que cómo coordinar los servicios sociales. Hemos visto esa flexibilidad que tienen los suecos a la hora de que ese asesor te asesore en cualquier tipo de cuestión, y lo mal que vienen las rigideces en esos asesoramientos, ¿no? Desde luego es muy fácil integrar cualquier hábito saludable aquí, porque ellos han diseñado cuál es la actividad central que van a tener en este sitio. Así que estos señores montarán en bici, pero otros decidirán no montar en absoluto. O sea, las reuniones ya veis que son tremendas. Otras en Farknappen. Esto es en Finlandia, por ejemplo. Fijaros la cena que se preparan. O sea, esto no se lo ha preparado ningún restaurador, esto lo han preparado ellos. Allí, concretamente de Finlandia, hacen unos turnos para cocinar y tal. Y se lo montan, vamos, de miedo. Son sitios donde al final hay mucha más presencia de la familia. O sea,
contra eso de, bueno, no, yo me quedo aquí porque estoy cerca de la familia. Y dice, bueno, vamos a ver, si tú vives en una casa donde tu familia puede venir con más facilidad porque es un sitio agradable para estar, les vas a ver más. Y además porque los niños tendrán un sitio donde jugar tranquilamente, ¿no? Esto están ahí vendiendo fruta en una comunidad en Inglaterra, ¿no? O patatas que han plantado ellos, ¿no? Pero se me ocurren infinidad de actividades con la comunidad, ¿no? Y cómo esos lugares se amplían luego a gusto de la gente que está ahí residiendo, ¿no? Aquí se están montando un pequeño invernadero porque han visto que necesitan algo y luego lo celebran tranquilamente, el que les ha quedado estupendamente. Bueno, las casas, pues, son casas, no parecen otra cosa distinta que una vivienda, ¿no? Y en cualquier rincón se puede organizar una actividad, no hace falta enormes instalaciones, ¿no? Esto es en Dinamarca, este es el Charles de Ret, esto es en los años 80 aproximadamente, en sus primeros contactos con estos primeros lugares, ¿no? O sea, que ya veis que desde los años 80 ya tenían el mismo aire, ¿no? Tan distinto a lo que conocemos aquí de un centro casi hospitalario, ¿no? Y yo creo que funciona porque se asienta en algo que es fundamental, que es la recuperación de la vida de los pueblos. Es decir, y eso se notó mucho más en Europa tal vez que aquí, pero era como, a ver, si había cosas que en una aldea funcionaban, también en la ciudad las podemos reproducir, ¿no? Que es que los vecinos nos ayudemos, ¿no? ¿No? Esto es otra vez en el jardincito pequeño que tienen ahí en Varkanapen, han organizado ahí una boda de un hijo, ¿no? Y aquí eso no se puede hacer en ningún centro al uso, ¿no? Esto es una lista, desde luego, de países que están aplicando el método, con más intensidad, desde luego, Dinamarca, Suecia y Holanda, ¿no? Y con menor intensidad los demás, aunque Estados Unidos se ha convertido en una referencia con Charles de Ret. Se estructura un sistema, un método, ¿no? Que pasa por una serie de fases que no quiero extenderme aquí, ahí están inscritas, y ahí en todas esas fases somos las que nosotros desde la asociación les planteamos como metodología y como modelo para que justamente puedan elegir qué es lo que quieren hacer y no digamos, se entretengan en cosas accesorias, ¿no? Sino que se centren realmente en qué les apetece hacer, ¿no? Y el modelo que se plantea es un modelo que permite hacer lo que tú quieres hacer, porque si te cambias de modelo a lo mejor te ves donde no querías. En fin, esto, las características del modelo, repito, bien definido. En fin, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Xavier y Miguel Ángel. Hay palabras que se han repetido: adaptación y diseño de casas, diseños de modelos de vida, diseñar vidas. Y bueno, seguro que hay participación, que hay preguntas o que hay comentarios, y hemos dicho que queríamos acabar a las 7, o sea que tenemos unos minutitos para poder aprovechar que tenemos aquí a estos dos ponentes, a estos dos arquitectos, y cualquier cosa que quieran preguntar, pues este es el momento. Hay una pregunta por ahí, ¿sí? Buenas tardes, Pilar Echaud, del programa de gente mayor de Càritas Lleida. Yo tengo comentarios para los dos. Para el señor Xavier García, curiosamente, cuando ha empezado a explicar, me he sentido como en el programa que estamos desarrollando nosotros en Càritas Lleida, solo que de una manera mucho más pequeña, a menor escala, y nosotros llevamos ya, este es el 3er año. Entonces empezamos por eso, por cambiar bañeras, por platos de ducha, pero acabamos fijándonos también en especificar bien lo que necesitaba la persona para quedarse en su casa. Nosotros tenemos los 3 aspectos: habitabilidad, confort y seguridad doméstica. Entonces, nosotros incidimos también en la cuestión de la iluminación,
en la cuestión de calefacción, en cuestiones de seguridad, cogedores, etcétera, y también en la cuestión del confort, desde cojines elevadores hasta sillas salvaescaleras. Me ha parecido que el método era prácticamente el mismo, únicamente nosotros no contamos con tanta profesionalización, trabajamos a partir de las demandas o de aquellas carencias que nuestros voluntarios de acompañamiento, o bien servicios sociales, o bien en determinadas visitas, que detectamos. Es a partir de aquí cuando buscamos la forma de subvenir a esta carencia, de arreglarla. Contamos con un pequeño equipo, un voluntario que es experto también en cuestiones de reformas, etcétera, etcétera. La otra técnica, yo y el administrador, y también trabajamos un poco en lo que es programación, o sea, programamos y trabajamos en lo que es el deseo, es decir, centrado en la persona. Esto por un lado, es decir, que curiosamente nosotros llevamos 3 años haciendo esto y resulta que a mayor escala también se produce en Barcelona. Con respecto a los cohousings, cuando ha empezado a hablar, la primera referencia que me ha venido a la cabeza ha sido Skinner y Waldenbos. Esto por un lado. Por otro lado, por ejemplo, existe también una cosa parecida, y Betty Friedan la cita en La Fuente de la Edad, que es sobre todo en las comunidades judías, que tienen, sobre todo en las urbanas, que tienen mucha tendencia a acabar juntándose. Y en todo esto a mí me parece todo muy bonito, pero yo le encuentro dos cositas. Una es, como diría Josep Pla, ¿y esto quién lo paga? Es decir, ¿quién se lo puede permitir? La mayoría de nuestros beneficiarios, con las pensiones que tienen, ni han tenido la posibilidad. Es decir, tampoco pueden escoger. Esto por un lado. Y por otro, según y cómo, no acabaremos creando. O sea, yo la primera referencia que tenía del cohousing son los sheltered houses en Inglaterra y la comunidad de Birmingham, que esta mañana nos han comentado. ¿No contribuimos a crear unos ciertos guetos de edadismo? ¿Qué pasa con la convivencia intergeneracional? Bien, no, en mi caso, más que nada, me alegro de saber que hay iniciativas, o sea, uno cuando las puede vivir, pues en la cotidianidad se da cuenta de lo importantes que son esos pequeños detalles en la vivienda de la persona, en poder mantener los hábitos higiénicos, que cada día para bañarte es un problema gravísimo, que estás jugándote la vida, para entendernos, o la pierna, y que a partir de un cierto momento esto lo puedes decir. Poder sentir esto y poder compartirlo, pues la verdad es que es magnífico, y por tanto yo encantado de simplemente, pues después ya tenemos ya también un poco de compartirlo más, sí, pero nada, yo simplemente pues encantado, ¿no? Miguel Ángel, ¿tú quieres? Sí. Bueno, a mí me ha preguntado varias cosas. Vamos a ver por partes. En primer lugar, el modelo parte de la misma realidad que estamos hablando hoy aquí. La gente quiere quedarse en casa y lo que ocurre es que hay algunos que se dan cuenta de que en la casa en la que están no se pueden quedar por las razones que sean. Yo siempre hablo de que para poder quedar en casa hay que poder transformar la casa, pero también necesito un buen vecindario. Es decir, sin una buena comunidad de vecinos, a veces nosotros ponemos ahí un vídeo de una noticia en televisión de una señora que los vecinos habían votado que no había ascensor y la señora decía, por favor, que alguien me baje. O sea, no es que no tuvieran dinero los vecinos, sino que además es que nadie la quería bajar. Es decir, sin buenos vecinos también tienes un problema enorme de soledad, aunque te arreglen la casa, ¿no?
Esto por un lado. Luego, aquí hay una primera figura que ese grupo de amigos que se reúne casi siempre han llegado a la conclusión de que tal vez en la casa donde están no van a poder seguir. Aunque he puesto el ejemplo de que hay comunidades, y las habrá más en el futuro, que lo que hacen es hacerse el jubilar en el propio bloque donde viven. En Barcelona estoy seguro que empezará a ocurrir esto porque empiezan a tener datos de bloques que están medio vacíos y podrán organizarse los vecinos, comprar el bajo, etcétera. O sea, luego, el asunto del edadismo o del aislamiento de estas comunidades, yo creo que hay algo que siempre arrastramos, que es que pensamos, como siempre, que alguien tiene que hacer esto para mí y yo coger y comprar, ¿no? Esos sistemas no participativos son sistemas que efectivamente pueden producir guetos. Los sistemas participativos, como he explicado, después de 30 años, están completamente abiertos a sus comunidades. Y están abiertos a las comunidades, ya sean experiencias cohousing, es decir, de toda edad, intergeneracionales, o ya sean solo senior cohousing, que eso son, al fin y al cabo, decisiones de diseño de las propias personas que viven ahí. Ellos han elegido si viven solo más personas mayores, o sea, senior cohousing en Suecia, por ejemplo, es a partir de 40 años. En Farknappen, por ejemplo, sus reglas son que tienes que tener 40 años, pero, por ejemplo, que ya no tengas niños a tu cargo. ¿Por qué? Son las reglas de esa comunidad. O sea, aquí no es alguien que está decidiendo qué es lo que tenéis que hacer y que os ofrece un producto para comprar, sino que las comunidades son las que deciden cómo quieren vivir. Y yo creo que ese mismo mecanismo es el que hace que tengan éxito después de 30 años y que no estén cerradas ni que estén formando guetos. Y las hay en ciudades, en el centro de las ciudades, pero también las hay en una granja en los alrededores. No han formado sectas ni han formado cosas raras. O sea, y yo creo que es fundamentalmente por esa buena mezcla entre lo privado, lo comunitario y lo social, y también por el alto grado de participación en todo el diseño. Y la tercera que me has hecho es, ¿y esto quién lo paga? Pues lo paga la misma persona que en un momento dado decide que se muda de vivienda. Es decir, sin entrar en detalles, más del 90% de las personas de 65 años en España tienen una vivienda en propiedad. Pues esas personas, si decidieran mudarse, supongo que venderían su vivienda y se comprarían otra. ¿O es que a partir de los 60 años ya eso está vetado? Esa es la base de funcionamiento. Sin embargo, el sistema cooperativo permite, efectivamente, que esto, que son cooperativas de cesión de uso, accedan todavía al crédito puente, mientras que una persona sola ya no le van a dar ningún crédito. Es decir, el poder crear una cooperativa de cesión de uso permite que sea la cooperativa la que pide el crédito, no la persona, que ya tiene mucha edad y no se lo van a dar, y esa persona está manejando sus fondos y sus ahorros. Y, como he dicho, permite amplios márgenes de tenencia. O sea, nosotros estamos intentando ahora ver cómo acompasamos que en la misma comunidad pueda haber gente alquilada y gente, por así decirlo, que ha comprado la totalidad de su derecho de tenencia. Es decir, que esto no es un sistema por el cual dices, bueno, pues mi piso se lo dejo a mi hijo y ahora me voy a otro sitio. Y dices, bueno, pues eso será si eres rico, pero eso si es un senior cohousing o cualquier otro sistema. Quien se va a una residencia y no vende su piso será porque tiene dinero. O sea, eso no es culpa de las residencias. Y en este sistema más aún, porque tú puedes dejar de nuevo a tu hijo esa participación, ese gasto que has hecho ahí. Antes estaban hablando de un sistema participativo de la gente que le dice al alcalde, oye, nos quedamos con la residencia y pagamos un 25.000 euros de socios. Eso es un jubilar. Es un sistema de participación que al final toma decisiones sobre el sitio donde quiere vivir. Esos, si están bien aconsejados, se transformarán en lo que ellos quieren. Si no, pues pueden acabar en algún otro modelo que no es adecuado para luego seguir sus intereses, pero esa es la esencia de un jubilar. Ese grupo de personas que han dicho el alcalde de la residencia, la vamos a retomar nosotros. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más se anima? Si tenemos otra pregunta al fondo. Esto, en relación con las personas dependientes, no le veo, o sea, lo entendería más para mayores que tienen cierto grado de autonomía, porque personas dependientes, no sé si a lo mejor una persona con una patología tipo Alzheimer, por ejemplo, encajaría en este tipo de comunidades. Sí. Vamos a ver, generalmente estas comunidades, como digo, parten de la iniciativa de los usuarios. Es decir, que el grupo que inicia esto generalmente es un grupo que tiene pues 60 años o 50 y tantos o 68. Están bien, ¿no? Son autónomos y inician el procedimiento.
Nosotros queremos que esto sea un sitio donde se pueda llegar hasta cualquier nivel de dependencia. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, decimos, bueno, ¿y es esto posible? Lo que nos están contando desde el modelo desde la Fundación Pilares y desde la Fundación Matía sobre el funcionamiento de la asistencia integral y centrada en la persona es que justamente los modelos de asistencia integral y centrada en la persona son mejores. Cuanto más dependencia se tiene, son más efectivos y, además, está bien que haya personas que tengan demencia con otras que no tienen demencia. Es decir, si hay un caso entre 1000 o entre 1 millón de una persona que no puede vivir en una comunidad así, pues, hombre, a mí, de momento, para el modelo no me parece relevante. En cualquier caso, yo no tengo la experiencia directa. Pero lo que sí que me parece es que, en comparación con sistemas, digamos, directivos, los sistemas no directivos, los sistemas de autonomía y de participación, permiten que una persona con un Alzheimer, por ejemplo, tenga mucha más autonomía y una vida mucho más activa que en los sistemas directivos. Porque esa persona está haciendo las actividades en la medida de lo que ella puede hacer, no al contrario, ¿no? Entonces, por eso a nosotros nos faltaba la pata del modelo asistencial y nosotros confiamos en que esto sea como estamos proponiendo. Bueno, pues tenemos una pregunta delante y otra detrás. Bueno, mi nombre es Jaime Moreno. Yo pertenezco, como me ha citado antes Miguel Ángel, agradezco a los dos ponentes, que ha sido todo muy interesante. Yo tengo una experiencia que nos ha costado muchos años, 10 años. Se nos ocurrió este proyecto como consecuencia de un problema que habíamos vivido con nuestros padres, con tías solteras que se habían hecho mayores y que veíamos la gran dificultad, el estrés que se producía tan grande en el campo de los afectos cuando querías dar una respuesta y te encontrabas que era prácticamente imposible o no al nivel que la persona requería. Entonces empezamos a pensar un grupo de amigos y al final terminamos dándonos cuenta que estábamos envejeciendo, que íbamos a tener también ese problema que originaríamos a nuestros hijos y entonces creamos esa cooperativa, nuestra cooperativa Travensol. Y en esa cooperativa, en este momento, podemos decir que hemos dado a luz ya al proyecto que teníamos durante tanto tiempo trabajando. En este momento tenemos ya construido, inauguramos ahora próximamente y ya hay amigos que están ya viviendo allí. Somos gente válida en este momento todos, pero lo que se ha hecho ha sido un complejo arquitectónico que se ajustaba exactamente a las necesidades que teníamos o que íbamos a tener como personas mayores y al mismo tiempo tener ese lazo afectivo entre nosotros de ayuda mutua, de colaboración, de participación y de integración en el pueblo donde estamos. Estamos en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, Torremocha de Jarama, y en este lugar pues somos unos vecinos más, es decir, estamos integrados en las actividades del pueblo, tenemos integración con los jóvenes también del pueblo, porque nuestra relación intergeneracional no queremos que se limite simplemente a los nietos pequeños, sino a los jóvenes para participar en hacer una sociedad de convivencia mucho más humana. Y para lo cual tenemos también un sistema adecuado. La construcción es bioclimática, tiene una por orientación y por geotermia, es decir, que el complejo es muy novedoso y en otra ocasión yo creo que tendremos oportunidad de exponerlo aquí con diapositivas y tal para que todo el mundo lo vea y sirva un poco de referencia, siempre con los matices que cada uno puede ir haciendo. Y verdaderamente le doy la razón a Miguel Ángel que la generación nuestra, por circunstancias, nos hemos encontrado con una propiedad. Posiblemente si hubiera habido casas de alquiler en aquella época no nos hubiéramos hecho con una vivienda en propiedad, pero nos ha servido para desprendernos de ella y poder aportar, porque ayudas económicas de la Administración no hemos tenido tristemente ninguna. Es decir, son iniciativas que salen del esfuerzo y de la lucha de gente trabajadora y que hemos visto que en las residencias públicas era muy difícil porque tenemos una pensión media y en una residencia privada imposible porque no se podría pagar, más si eres una pareja, nada más. Bueno, pues... Yo quería
complementar la pregunta, ayudar a contestar la pregunta de si esto es muy caro, es más caro, digamos, el cohousing. Y yo creo que ya ha quedado contestada la pregunta, que no es más caro, es más barato por las personas muchas veces, porque partes de lo que tienes y juntas con otros, entonces acaba siendo bioclimático, digamos, ecoeficiente, porque gastas menos, compartes muchas infraestructuras. Por ejemplo, en los espacios comunes, ahí hay una sala normalmente de biblioteca, de televisión, de taller, que puedes hacer cosas de bricolaje, puedes coser, y entonces la cocina, que los equipos pues se combinan, que una semana cocina un grupo y el otro grupo pues hace la limpieza y otra semana es la otra. Y claro, comparten tareas y también cosas, y los de Estocolmo han demostrado que su modo de vida es mucho más económico que cualquier otro grupo. Bueno, si tú vives en una vivienda normal y corriente, pues es así. Sí, gracias, Astrid. Sí, efectivamente, se produce una sinergia en cuanto a los temas de gastos energéticos y de gastos también en ayudas, porque una comunidad que en principio suelen organizarse trabajos comunitarios, tanto a lo mejor para temas de limpieza como desde luego temas de cocina, evita dos cosas además. Evita un mayor gasto que tendrías individualmente, porque una persona puede estar en tu casa todo el día y a lo mejor no le cunde igual el trabajo. A lo mejor tú no necesitas esa ayuda porque a lo mejor el grupo de vecinos os podéis apañar de momento, pero además otra cosa muy importante, no genera dependencia. Es decir, frente a otros modelos donde voy a un sitio y me lo dan hecho, los modelos donde voy a un sitio y me lo dan hecho generan dependencia. Y estos son sitios que no generan dependencia. La gente está activa mucho más tiempo a lo largo de su vida. Y como generalmente el principio, la organización que ha dicho Astrid, puede ser así o puede ser de otra manera, porque al final cada uno se organiza como quiere, pero muchas veces se están organizando así, compartiendo lo que pueden sus trabajos. O sea, en general es más barato, reducen la superficie donde viven, ¿no? Y lo que suelen terminar haciendo es vender un piso y comprarse una cosa que es más barata y en realidad generar un ahorro y luego seguir ahorrando en consumo y en ayudas. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, hemos dicho que queríamos acabar a las 7. Nos hemos pasado 10 minutos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mucho éxito en vuestros trabajos. Y muchísimas gracias a todos ustedes y mañana más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muy bien, gracias.